La muerte del Señor Jesucristo. Otra de las situaciones de la Biblia escasamente entendidas por la humanidad en general es la muerte del Señor Jesucristo. Algunos se limitan a hablar algo de ella mientras dura la que conocemos como Semana Santa, donde muchas personas religiosas visitan templos, asisten a liturgias y acompañan largas procesiones por las calles. Otros en casa o en el cine ven películas o documentales muy comunes por esos días. Pero pasado el domingo, llamado de resurrección, todo vuelve a quedar en el olvido hasta que las autoridades del Vaticano decidan la fecha para el próximo año. Sobre la muerte o las verdaderas causas de su muerte, cierta parte de la humanidad tiene varias o diversas teorías, y aunque se cree que algunas están relacionadas con la causa real, se desconoce por completo la esencia de la misma. Todo nos conduce a una misma conclusión: no se conoce al verdadero Dios y verdadero Jesús, ni su palabra. Una cuidadosa investigación sobre esa dolorosa tragedia puede arrojar cualquiera de las siguientes causas, pero cuando llegamos a conocer y a tener una verdadera relación y comunión con Dios en la persona de Jesús, ninguna de ellas nos satisface. ¿Por qué? Miremos entonces algunas de esas causas que se podrían evidenciar. Primero, ¿Jesús murió por provocar a las autoridades romanas? La situación volátil de aquella época no daba muchas oportunidades a quien se atreviera a reunir multitudes, cualesquiera que fuera la causa, pero con Jesús no ocurrió así. Nadie se atrevería a afirmar que Jesús fue detenido alguna vez por Roma debido a la cantidad de gente que aglutinaba. Jamás tuvo problemas con las autoridades por esa razón. Cualesquiera puede decir, y tendría mucho sentido, que todo se debía al mensaje pacífico que divulgaba, pero esto no sería suficiente en esa época. Cualquier enseñanza extraña era un peligro, y así fuera pacífica. Los estudiosos del comportamiento humano saben muy bien que las personas agrupadas bajo un liderazgo pueden tomar determinaciones imprevistas. Y los romanos todo eso lo sabían. Roma gobernaba desde hacía varias décadas un territorio que comprendía tierras de 3 continentes, con diversidad cultural y religiosa. Por algo se habían mantenido hasta entonces. Ni Juan el Bautista, que manejaba un vocabulario más fuerte que el de Jesús, tuvo problemas con Roma. La Biblia cuenta que en cierta oportunidad unos soldados, posiblemente romanos, le preguntaron a Juan qué deberían hacer ellos, y también les habló de actuar correctamente, no haciendo extorsión, no calumniando y conformarse con su salario. Entonces, esa no fue la causa de la muerte de Jesús, porque no tuvo problemas con Roma. Es de anotar también que otros que se levantaron como profetas después de Jesús duraron poco tiempo con una suerte trágica. Apenas se sabía de ellos, los romanos corrían y los aplastaban, como Teudas, quien prometió dividir las aguas del Jordán en el año 45, queriendo imitar a Josué. Pero la máquina imperial dio cuenta de él. Sin embargo, Jesús duró 3 largos años sin ninguna incomodidad por parte de ellos. Como bien sabemos, solo en la víspera de su sacrificio y el mismo día de aquel, el Señor Jesucristo tuvo cerca a los soldados romanos. Segundo, ¿Jesús murió por provocar a las autoridades judías? La Escritura nos dice que más de una vez los líderes judíos quisieron capturarlo para matarlo, pero Jesús simplemente se apartaba y luego volvía a pasar nuevamente por el lado de ellos sin que le molestaran. El Señor Jesús estuvo predicando por su tierra, la de Israel, y habría podido hacerlo por mucho tiempo más si así se lo hubiera propuesto. La pregunta que el Señor Jesús les hace aquella noche de la detención en el Getsemaní, de por qué no lo habían detenido antes cuando estuvo predicando en sus sinagogas y en las plazas, ellos no sabían la respuesta, aunque el Señor Jesús sí la conocía a perfección. Era que aún no había llegado su hora. Aunque la misma Biblia dice que le tenían envidia, tampoco eso puede tomarse como única causa para su muerte. Es natural en aquellos que viven en la maldad odiar y rechazar todo lo que tenga que ver con el bien.
y el Señor Jesucristo representaba todo lo bueno y sano que en la humanidad se pueda hallar. La razón que esgrimieron los líderes judíos a la pregunta de Pilato ¿por qué querían matar a Jesús si era su rey? No fue más que producto de su hipocresía. No tenemos más rey que a César. Pilato sabía que los judíos odiaban tanto a Roma junto a todo lo que ella representaba, que no dudarían en clavarle un puñal por la espalda si le daba la oportunidad. Tercero, ¿murió por violar alguna ley judía o romana? La violación de las normas forma parte del errar humano, pero no era el caso con el Señor Jesús. Violar normas es desobedecer, y ante Dios eso es pecado. Cometer pecado era algo imposible porque Dios no peca. Él dijo también que no venía a cambiar la ley mosaica, ni a ignorarla o desobedecerla, sino totalmente lo contrario. Él venía, era cumplirla, y la cumplió en todo. También no solo la ley mosaica, su propia ley, sino toda ley que tuvieran las autoridades humanas. Todas las acusaciones que lanzaron contra él eran sin fundamento, y en otras palabras eran falsas, porque la Escritura nos repite que Jesús no cometió pecado. Sin embargo, él fue tentado en todo. La importancia de conocer al Señor Jesús también radica en que podemos saber cuál fue la verdadera razón de su venida, que estaba estrechamente relacionada con su muerte. Todo lo que tuvo que ver con el Señor Jesús tiene una relación entre sí sin que se pueda separar una cosa de la otra. Por lo tanto, el Señor Jesús no murió por violar ley alguna, y esto iría contra su misma naturaleza, la santidad. Afirmar o tan solo creer que Dios en la persona de Cristo pecó y sigue siendo Dios es tan descabellado que hallar una comparación es imposible. Cuarto, ¿murió por ser un revolucionario político? Algunos no dudan en ubicar a Jesús como un líder revolucionario de su tiempo. Sin embargo, habrá que preguntarse desde qué orilla lo observan. Quienes se han levantado como revolucionarios a lo largo de la historia en diversos lugares, no se les puede ver más de otra forma que como unos completas idealistas cabalgando sobre el deseo de derrocar el sistema político del momento para cambiarlo por el suyo propio. Si miramos algunos casos como ejemplos, estos pueden ser Simón Bolívar en la parte norte de Sudamérica, San Martín en la parte sur de la misma, George Washington en Norteamérica, Mao Zedong en China, Lenin en la Rusia zarista y Fidel Castro en la Cuba de Batista. Aunque lograron sus objetivos, fueron unos completos idealistas inconformes, así como indiferentes ante las pérdidas humanas que podría dejar el desarrollo de sus acciones, por justas que fueran en su época y ante sus ojos. Es más, la vida humana pasaba a un segundo lugar cuando se trataba de sus ideales, de ahí porque algunos líderes revolucionarios fusilaban a los desertores y traidores, y también lo hacían con sus enemigos. Muy pocas veces practicaban la misericordia. Sin embargo, al Señor Jesús nunca se le escuchó un llamado a la insurrección contra Roma, ni siquiera a la desobediencia pacífica. Siempre su mensaje fue el amor a los enemigos, y esto incluía a los suyos, a los romanos, aunque fueran sus opresores. Antes, más bien, sus palabras daban esperanza de vida, y sus acciones lo ejecutaban. Él mismo dijo que había venido a salvar, no a condenar, y a dar vida en abundancia, que Él era la resurrección y la vida, y si estaban muertos, pero al creer en Él, vivirían. Entonces, si se mira al Señor Jesús desde una orilla netamente política, esas mismas corrientes tumultuosas se encargarían de arrastrarnos junto a las ideas equivocadas, porque no conoceremos al verdadero Jesús. Jesús sí revolucionó nuestra manera de pensar, pero en la forma como debemos tratar al prójimo para que podamos ponernos luego en paz con Dios el Padre. Bien dijo Henry Lynn, refiriéndose a Jesús, lo siguiente: al volver a descubrir a Jesucristo, encontramos un pensador más profundo que los líderes populares de nuestra época. No fue Cristo un reformador social, sino un reformador del hombre. Entonces, Jesús no murió por ser un revolucionario político. Quinto, ¿su muerte fue por no escaparse del territorio? Esto puede tener mucho sentido.
En algunos lugares, cuando se desatan persecuciones, los que creen estar en peligro buscan refugio en otros países. Allí, aunque lejos de su patria, pueden rehacer su vida, incluso hasta con otra identidad. Jesús habría podido hacer lo mismo cuando se da cuenta que el sistema judío quería darle sentencia de muerte. Incluso ya había vivido una situación semejante cuando aún era un niño. Sus padres huyeron con él a Egipto al ser avisados por un ángel del Señor de que Herodes quería matar al pequeño. Pero ahora, en pleno ministerio terrenal que debía terminar en el Calvario, esta situación ya no se dará. Que Jesús huyera de su compromiso con la cruz no estaba dentro de sus planes. Esto lo podemos pensar si se le mira como un líder cualquiera, no como quien verdaderamente era Jesús. El Señor Jesús había sido enviado a las ovejas perdidas de Israel, a las cuales debía salvar espiritualmente a costa de su propia vida. Cuando oraba en el Getsemaní, cerró el compromiso al decir que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Sexto, su muerte fue por no defenderse. En aquellos tiempos no eran tan comunes los abogados en todos los casos, así que Jesús debía hablar en su favor y desmentir con sus propios argumentos las acusaciones temerarias que lanzaban contra él. Pero se dio algo que sorprendió a sus jueces. Jesús no lo hizo. Cualquier cosa que dijeron contra él se quedó en el ambiente a merced del juez para que fuera éste quien decidiera su culpabilidad o su inocencia. Varios siglos atrás se había profetizado que el siervo del Señor no abriría su boca y como un cordero sería llevado al matadero. Ante una acusación, la persona tiene dos caminos, defenderse o callarse. Jesús optó por lo segundo. Si se hubiera defendido, esto iba contra la profecía y además tenía que comenzar a recusar a sus acusadores. La Sagrada Escritura recoge las palabras de Poncio Pilato, gobernador de Judea, como juez. Ningún delito hallo en este hombre. Yo no hallo delito en él. La actitud que adoptó Pilato de lavarse las manos no fue otra cosa más que la demostración de haber estado ante un hombre que era inocente, aunque algunos, sin conocer la Escritura, digan que fue un acto de cobardía y que habría podido dejarlo libre. Este puede ser un grave error si se piensa así. Pilato era el juez para dar el veredicto y lo hizo. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca, dice la Biblia de Jesús, y Pilato hizo lo que a él le pareció correcto después de comprobar que estaba ante un hombre inocente. Pero el Señor Jesús tenía también otro recurso que tampoco usó. Le hubiera bastado pedirle al Padre que lo defendiera, y entonces un ejército de ángeles, como el visto por el profeta Eliseo, hubiera venido en su socorro. Sin embargo, solo uno hubiera bastado, como el enviado hacia el campamento de Sennacherib, que mató en una noche 185,000 soldados. Jesús dijo que, si él quisiera salvarse, miles de ángeles hubieran venido a salvarlo. Séptimo, su muerte se produjo porque escogieron salvar a Barrabás. Ese fue un momento crucial para Jesús y el observador concluye que puede ser la causa de su muerte. Para Jesús en ese momento, su muerte o la vida dependían de un público envenenado por la irracionalidad. Barrabás representaba para ellos más que Jesús. El primero demostraba amor por la libertad, cosa que los judíos compartían físicamente y requerían con urgencia. El segundo, o sea Jesús, su preocupación también era por la libertad, pero espiritual, la cual para ellos no era tan importante. Si encontramos un mendigo hambriento en la calle, primero querrá que le cumplamos la necesidad física antes que la espiritual. Después de haber calmado su hambre, tal vez nos escuche con más atención. Hay que conocer a Dios y su palabra primero para que tenga importancia lo dicho por el Señor, que no solo de pan puede vivir el hombre. El ser humano se basa en lo mediático, pocas veces en lo trascendental. El hambre de los israelitas era libertad física, y Barrabás la representaba mejor que Jesús. El historiador Lucas cuenta que él estaba en la cárcel por homicidio y rebelión. Rebelión era el delito que muchos podían cometer
y de seguro se ganaban el afecto de sus compatriotas. Jesús solo era un líder bonachón, donde el único coraje mostrado fue haber echado del templo a los comerciantes, pero estos tal vez ni siquiera eran romanos. El Señor Jesús estaba muy lejos de ser el libertador esperado por Israel, según sus conceptos humanos y que requerían con gran necesidad. Jesús no significó mucho para ellos en ese crucial momento. Alguien tenía que morir y mejor que fuera aquel que no era importante. Algunos creen tener más posibilidades de defensa al lado de quienes no dudan en tomar las armas que de quienes esgrimen mensajes de paz. El hombre se deja llevar más por el mal que por el bien. En ese momento, Barrabás representó a toda la humanidad ante Dios. El Dios omnipotente había podido no darle ninguna oportunidad a la humanidad pecadora y exterminarla. A cambio de eso, permitió la muerte de su Hijo unigénito, que era inocente. Abrir el camino para que todo el ser humano que pusiera la mirada en su Hijo fuera salvo. Jesús moriría en la cruz que era para Barrabás y en general la cruz que era para toda la humanidad. Octavo, ¿fue su muerte por la traición de Judas? No podemos más que sorprendernos cuando alguien argumenta que Jesús murió porque sufrió la traición de uno de sus apóstoles. Y no es extraño que se piense así cuando sabemos que por causa de una traición se han perdido innumerables vidas, relaciones, secretos, tesoros, batallas, guerras y reinos. La desventaja de quien o quienes sufren la traición es desconocer los planes del enemigo elaborados en base a la información suministrada por el traidor que ha estado a su lado y goza de toda la confianza. Pero en el caso de Jesús ya no puede aplicarse este principio. Como ya hemos visto, Judas sí tuvo un papel protagónico en el desenlace fatal y su pecado fue la traición. Pero este solo fue uno de sus muchos errores. Él también robaba de la bolsa. El mismo Señor Jesús dijo que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de los pecadores como estaba escrito. Eso quería decir que los hechos iban a ocurrir así. Por lo tanto, la tendencia del hombre hacia el error es la causa de que esté presto para el mal y con Judas no fue la excepción. El hombre absorbido por el pecado es un desempleado cuando no lo está practicando. Basta que surja cualquier situación y estará presto a emplearse. Sí hubo un traidor, sí hubo una traición, y Jesús sí fue traicionado. Pero Judas fue como el hombre rencilloso y ambicioso, que salió a la calle porque escuchó el bullicio que anunciaba la cercanía y facilidad para alcanzar un botín. Solo había que ir a disputarlo. Judas se dejó llevar por su tendencia pecaminosa. La Biblia dice que cuando recibió el bocado de pan, Satanás entró en él. Según su fuero interno, entregar a Jesús le podía garantizar una entrada económica extra, que no le caería tan mal. No importaba que tuviera que ocasionar la muerte de su maestro y amigo. Para el hombre ambicioso al dinero, eso es lo que cuenta. No importa cuál sea la forma de conseguirlo. Y Judas era uno de esos hombres. Pedro también lo negó, pero se arrepintió. Judas simplemente se llenó de remordimiento, pero nunca sintió el arrepentimiento. Hemos analizado 8 razones donde cualquiera de ellas se podría tomar como la responsable en la muerte del Señor Jesucristo, pero esto no para el creyente estudioso y conocedor de las Escrituras. Ninguna de ellas es suficiente. ¿Por qué? Porque es un error muy grande ver al Señor Jesús como un ser humano común sin verlo también como Dios. Y para eso hay que acudir obligatoriamente a las Sagradas Escrituras o la Biblia. Veíamos anteriormente que el juicio contra el Señor Jesús fue injusto, porque de otra manera hubiera quedado libre, lo cual era imposible, ya que Él venía era a poner su vida. Lo que debemos tener muy claro entonces ahora es la verdadera razón por la cual murió nuestro Señor Jesucristo al venir al mundo. El Dios Todopoderoso había dicho que el alma que pecare, esa moriría, porque la paga del pecado es muerte. Pero el Señor Jesús
estaba excluido de esto. Por otra parte, el pago de la obediencia a Dios es vida eterna, y el Señor Jesucristo fue el único que obedeció en todo a Dios el Padre. Entonces, ¿qué ocurrió? Para saber la causa de su muerte, tenemos que conocer muy bien y entender también los sacrificios sustitutos que el pueblo de Israel venía haciendo por orden de Jehová el Señor desde hacía varios siglos. Esos sacrificios eran muertes sustitutas. Los sacrificios consistían en tomar un animal de los considerados puros y sin defecto para darle muerte. La sangre del animal sacrificado era muy importante porque representaba la sangre preciosa, pura y sin mancha que el Señor Jesús derramaría muchos años después en su propio sacrificio. Esos animales eran inocentes, pero sobre ellos se trasladaba el pecado de los seres humanos. La muerte de esos animales no limpiaba ni quitaba el pecado definitivamente, nunca podría hacerlo, como también la sangre tampoco podría lavar los pecados, pero sí era importante la muerte por la inocencia de estos. La Escritura dice así: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Los animales inocentes de culpas humanas morían derramando su sangre, tipología del Señor Jesús. Dios había dicho que sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecados, y la paga del pecado es muerte. ¿No había otra forma? Claro que no la había. De existir, el Dios omnipotente la hubiera puesto en práctica y el Señor Jesús no hubiera tenido que venir a morir en este mundo en medio de todas las humillaciones que padeció ya por la envidia de los enemigos, la crueldad de los romanos y la furia de las tinieblas, usando a unos y a otros como sus instrumentos. Para los romanos, la pena de muerte por medio de la crucifixión gozaba de gran aceptación debido a la extrema crueldad que se desarrollaba en la misma, y las personas condenadas no tenían escapatoria. Todo estaba diseñado para que el condenado no sobreviviera y muriera allí en medio de las peores agonías. Nadie podía salir corriendo, solo o ayudado, como argumentan algunos enemigos de la Biblia que ocurrió con el Señor Jesús. Los condenados a muerte eran enemigos de Roma, y Roma no los quería vivos. Con Jesús, aunque era inocente, no fue la excepción. Además, para los romanos, un crucificado era una señal para los que estaban vivos. Eso mismo les pasaría a quienes desearan cometer delitos contra el imperio. Roma no tenía ningún problema en ajusticiar personas. Eran expertos en ese macabro arte, aunque fuera por solo sospecha. Para esa máquina de muerte era mejor un inocente muerto que un sospechoso vivo. El cuadro para los israelitas respecto a la crucifixión era diferente, pero no menos cruel. Para ellos, un crucificado no solo había sido digno de muerte, sino también era una persona que estaba maldita. Jesús era digno de muerte y debía morir colgado, no por sus pecados, pues era inocente, pero llevaba sobre sí los pecados ajenos. Entonces, ¿para qué y por qué murió Cristo? Miremos algunas de esas verdaderas razones. A. Para pagar por nuestros pecados. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. B. Para reconciliarnos con Dios el Padre. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. C. Para salvarnos de la ira venidera de Dios. Y esperar desde el cielo a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. D. Para rescatarnos del pecado. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Aquí le está hablando a los creyentes. E. Para mostrarnos el camino al cielo. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. F.
para llevar nuestras enfermedades espirituales y también algunas veces las físicas. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. G. Para darnos salvación y vida eterna. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. H. Para salvar de la condenación a los que creen. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y por amor a nosotros los pecadores. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. J. Para que conociéramos a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. K. Para llevarnos al cielo con Él. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. L. Para ser nuestro único intercesor y sumo sacerdote. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. M. Para darnos libertad. En un fuerte diálogo con los israelitas, el Señor Jesús dijo que solo la verdad nos haría libres. Esto nos enseña que la mentira en que vivimos y hasta defendemos muchas veces nos mantiene en esclavitud, aunque no lo reconozcamos. N. Para redimirnos de nuestras iniquidades. O. Para ser nuestro abogado. P. Para limpiarnos de toda maldad. Q. Para hacernos herederos. R. Para hacernos hijos de Dios. Conclusión. Cuando queramos saber por qué vino y murió el Señor Jesús, basta mirarnos al espejo y encontraremos al primer culpable. Luego, alrededor veremos gente que camina indiferente, vestida de soberbia o religión. Por ellos también vino a morir en la cruz. Todos causamos la muerte de Cristo. Fue por usted y por mí, por los pecados de todos, que Jesús dejó el cielo, puso su vida para morir en una miserable y odiosa cruz. Los judíos y los romanos solo fueron instrumentos. Vino del cielo para que nosotros fuéramos a Él. Murió para que nosotros viviéramos. Pero por el orgullo, ateísmo y la falsa enseñanza, religiones, no se aplicará para todos y se perderán. Él puso su vida por todos nosotros que hemos creído en Él, aceptándolo como único Salvador. La muerte del Señor Jesucristo es como un cheque para cada uno, pero solo quien lo cobra recibirá el dinero. Cristo llevó el pecado y murió en la cruz que era para Barrabás. Cristo murió en el lugar tuyo y mío. Cristo, siendo la luz, murió y resucitó porque es la luz del mundo. Pero cada uno decide si quiere seguir en las tinieblas o ir a Cristo. Yo ya le confesé como mi Señor y acepté ese sacrificio para ser salvo y me rendí a sus pies. ¿Cuándo lo harás tú? Amén y amén.